Dios nos llama, repito, porque cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en este mundo. Y ya sea el campo donde Dios nos llama, Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos una misión. Que hay muchos padres de familia, tienen una misión en su hogar, como madres, sí, de educar, de darles amor a esos hijos. Esa es una misión noble y muy importante. Muchas veces pensamos que el llamado de Dios debe de tener un título bonito. Debe de ser algo que sobresalga. No. Un llamado de Dios puede ser las cosas más simples y más sencillas. Pero ahí Dios nos llama a cumplir una misión. Muchas veces nosotros no llegamos a descubrir los talentos que Dios nos ha dado porque no hemos querido ponerlos en las manos de Dios. Cuando Dios nos llama, no es para convocarnos y decirnos, yo te he dado talentos. Nos llama para decirnos, ya tienes los talentos, no te voy a dar talentos. Ya tienes talentos, ya tienes dones, ya te hice con talentos, te los he dado. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ya yo te había elegido. Y ya nos había elegido y nos había dado los talentos para poder cumplir nuestra misión. Que nosotros no los hayamos descubierto porque no nos hemos acercado a Él, que es la luz. Pues ese es el problema de muchos hombres y mujeres hoy en día. Buscan una cosa, hacen esto, hacen lo otro y se pierden en medio de millones de personas y no saben para dónde van. Hoy hay un problema muy serio en los jóvenes de hoy. Van a la escuela, están en el colegio aún y aún no saben lo que quieren ser. Yo me acuerdo que hace muchos años a alguien le decían a uno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser doctor. Y por lo general, muchas de las personas que decían eso, pues estudiaban y eso querían hacer y hacían el propósito de lograr hacerlo. Que en algunos casos no se podía por situación económica, pero ya nos programaban para, de alguna forma, que nosotros supiéramos qué es lo que nos gustaba. Alguien decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Hoy los jóvenes están muy confundidos, no saben lo que quieren. Muchas veces el mundo ofrece tantas cosas, pero no sabemos qué es lo que realmente me puede hacer feliz. Dios nos llama con el propósito de ser felices. Escuche bien, Dios nos llama con el propósito de ser felices. ¿Sabe cuándo uno es feliz? Cuando uno se siente realizado. Cuando usted puede ejercer lo que usted mejor hace. Cuando usted puede contribuir a esta sociedad. Cuando usted puede contribuir en el reino de Dios, usted se siente bien. Lo más triste es hacer algo que no le gusta, que no le agrada. Como hay tanta gente hoy en el mundo que vive infeliz porque todo lo que hace no le agrada. Lo hace porque lo tengo que hacer. Y eso es triste porque no hemos descubierto lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios encontramos muchos hombres y mujeres que recibieron el llamado de Dios. Primeramente, para que nosotros entendamos el llamado de Dios, hay que abrir nuestra mente. Yo quiero que repita conmigo, hay que abrir nuestra mente. Porque con la mente asimilamos, entendemos, escuchamos. Primeramente hay que abrir nuestra mente. Decía hace un momento que las puertas que vimos simbólicamente abrirse al inicio del año del jubileo, en este año, simbolizan muchas cosas. También simboliza que nosotros abramos las puertas de nuestra mente. Hoy, mientras usted está sentado allá arriba, aquí abajo, allá atrás, aquí enfrente, nosotros podemos cerrar nuestra mente o abrirla. Yo puedo estar atento a lo que estoy escuchando o yo puedo permanecer ahí sentado y bloquear mi mente a lo que estoy escuchando. Usted tiene esa decisión ante Dios. Dios le da a usted elegir si desea abrir su mente al llamado de Dios. Entonces, primeramente, si nosotros queremos conocer ese llamado que Dios nos hace, esa misión que Dios quiere que realicemos, hay que abrir nuestra mente. Y ese es el momento donde nosotros escuchamos. Hoy es difícil escuchar a Dios, decía hace un momento, porque pues no le damos tiempo a Dios.
Nos subimos al auto y está la música, llegamos a la casa, está la televisión. Y no hay tiempo para escuchar a Dios. No nos ponemos en silencio para decir, Señor, háblame, quiero escucharte. Y muchas veces no vamos a escuchar, o la mayoría de veces, una voz audible de Dios, pero muy dentro de nuestro corazón Dios tiene formas de hablarnos. Entonces, primeramente, para escuchar el llamado de Dios hay que abrir nuestra mente. En segundo lugar, hay que abrir nuestro corazón. Repitamos, hay que abrir nuestro corazón. Primero es, y luego, porque sabe, en la mente nosotros entendemos, razonamos, pero cuando pasa al corazón lo recibimos, decimos, sí lo quiero. Entonces ya no nomás es una idea, ya no nomás es entiendo lo de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios, que ha escuchado mucho hablar de Dios, pero solamente conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque solamente lo entiendo con la mente. Solamente entiendo lo que Dios ha hecho con la mente, pero con el corazón no, porque no ha abierto el corazón. Y hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero el corazón no lo han abierto a la gracia de Dios. Entonces es importante no solamente abrir las puertas de nuestra mente, pero abrir las puertas de nuestro corazón. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar. Ahí es donde Dios comienza a trabajar, porque cuando abrimos las puertas de nuestro corazón es cuando llegamos a un punto donde decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Con qué pasión decía Pablo María, el joven que dio su testimonio? Le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Qué interesante. Hay un grito muy dentro de nosotros cuando queremos saber qué quieres, Señor, de mí. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno, Señor? Hay un gemido en el corazón que queremos saber. Y ahí mismo Dios nos está hablando. Pero cuando nosotros abrimos el corazón, hermanos, es cuando nosotros le decimos al Señor, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Indícame el camino. Ya estamos abriendo el corazón. Este joven decía que le dijo al Señor, si tú me llamas al sacerdocio, a la vida religiosa, indícame. Lo puso a prueba. Dios le dijo, indícame que esto que estoy sintiendo es una realidad. ¿Y qué dice? Que hubo varias personas durante esos días que le dijeron, oye, tú podrías ser un buen sacerdote. Entonces, ¿cómo Dios le estaba hablando a él? ¿A través de una voz audible? No. Le hablaba a través de otras personas, porque Dios es un maestro. Es un Dios que tiene todo bajo control, que de muchas formas nos habla. Pero empezó cuando Él abrió el corazón, cuando Dios dijo, ok, ahora te voy a hablar. ¿Quieres que te hable? Te lo voy a hacer saber de una o de otra forma. Cuando abrimos el corazón es cuando estamos dispuestos a darle un sí total a Dios. Mire, como católicos, nuestros templos se llenan cada domingo, la mayoría. Son miles de católicos que abarrotamos las parroquias, las comunidades. Y siempre hay una preocupación en mi corazón. ¿Cuántos de los que llenamos las parroquias los domingos, cuántos han abierto el corazón a Dios? ¿O cuántos solamente vamos por compromiso? Hoy es domingo y tengo que ir a misa porque desde niño mi mamá me llevaba a misa y tengo que cumplir. Y voy a escuchar, físicamente vamos y estamos ahí, pero nomás oímos y hasta ahí llega. El compromiso con Dios es mucho más que eso, hermanos. Y por eso como católicos debemos de reconocer que Dios nos está llamando para que abramos las puertas del corazón. No solamente a ser oidores, pero hacedores de ese llamado de Dios. Entonces hoy hay una urgencia de abrirle el corazón a Dios. Hay una urgencia de que nosotros estemos dispuestos a decirle, Señor, ¿para qué existo? Aquí estoy, Señor, utilízame. Si eres estudiante, utilízame en la escuela, Señor. No todos tendremos el llamado a ser sacerdotes. No todos tendremos el llamado a la vida religiosa, pero muchos sí. Y si Dios nos llama ahí, o si Dios les llama ahí, pues hay que aceptar el llamado. Dios nos llama en nuestro hogar a ser personas que podamos cambiar el mundo a través de nuestros hijos.
Y Dios nos tiene un llamado especial cuando nosotros especialmente le abrimos ¿qué? Las puertas de ¿qué? Del corazón. María nuestra madre le abrió la mente, les pregunto. Abrió la mente, ¿sabe cuándo? Cuando el ángel Gabriel le dijo, ¿cómo le dijo? Bendita, ¿le dijo eso? Le dijo, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y le anuncia a María que ella es la elegida de Dios. Y le dice, tú vas a quedar encinta, tendrás a un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Y le explica. María escuchó primero y no entendía. Pero María abrió las puertas de su mente primero, escuchó la voz de Dios. Y después, cuando el ángel le dijo que iba a venir sobre ella como una nube el Espíritu Santo, así ella iba a quedar encinta, María responde, he aquí la esclava del Señor. Cuando María responde, he aquí la esclava del Señor, María está abriendo las puertas del corazón. Ya el entendimiento no, ahora el corazón. No entiendo todo, porque muchas veces cuando Dios nos llama, no lo podemos razonar todo. Les hago saber esto. Cuando Dios nos llama, no vamos a poder entender todo. Quisiéramos saber, ok, ¿para qué? Y quisiéramos tener todo el programa. Dios no lo hace así. No siempre lo hace así. Dios nos llama y conforme nosotros demos los pasos de fe, Dios nos va programando y nos va diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Yo recuerdo hace 15 años cuando le dije sí al Señor, pues yo realmente no me imaginaba verme predicando en la televisión, no me imaginaba predicar en la radio, no me imaginaba con un ministerio tan grande, no me imaginaba estar en congresos donde llegan 10,000, 15,000 personas. Yo no me imaginaba eso, pero cuando yo le dije sí al Señor, de ahí el Señor empezó a mostrarme por dónde tenía que caminar, qué tenía que hacer. Ahora, si yo le había pedido, Señor, quiero saber todo, quizás lo más probable es de que Dios no me haya revelado todo lo que iba a hacer. Aún no sé todo lo que todavía me resta conocer y hacer. Pero llegó un momento de fe. Como María no entendió todo, pero le dijo, he aquí la esclava del Señor. Abrió su corazón. El Señor nos pide a nosotros, queridos hermanos, que abramos el corazón. Y finalmente, el resultado de abrir nuestra mente y nuestro corazón es ver manifestada la gracia de Dios en nuestra vida. Es ver manifestada la gracia de Dios en tu vida. ¿Cómo? Cuando tú le abres tu mente y tu corazón, tú verás cosas que Dios va a hacer a través de ti. Que tú dices, ¿cómo puede ser que Dios me utilice a mí? Tú vas a ver cosas como Dios estará haciendo a través de ti. Y ahí es donde llegamos a sentirnos indignos. Si yo realmente no merezco lo que estoy viendo, no merezco ver estas cosas que Dios me está permitiendo hacer. Hay personas que cuando abren su corazón y se dejan usar por el Señor, al momento descubren que Dios les está utilizando en diferentes formas y uno dice, yo no me imaginaba que Dios pudiera utilizarme así. Es cuando la gracia de Dios se está manifestando en nuestra vida. Primero nosotros nos abrimos a la gracia de Dios y después la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros, a través de lo que hacemos, a través de lo que nosotros colaboramos. Y esa manifestación de la gracia de Dios es maravillosa. Cuando podemos entender que Dios nos perdona y que nos pide a nosotros que podamos perdonar a los demás. Cuando nosotros podemos ayudar al necesitado, la gracia de Dios está fluyendo sobre nosotros. Y llegamos a descubrir qué grande es el Señor. ¿Sabe? Nuestra vida no encontrará una mejor satisfacción, escuche bien, que cuando tú puedes ayudar a otra persona. Tu vida tendrá sentido en la medida que tú puedas ver la gracia de Dios en tu vida. Tu vida tendrá sentido en la medida que tú abras tu mente, tu corazón y ejercites lo que Dios te ha dado para compartir con los demás. El llamado de Dios nos lo hace a cada uno de nosotros. Vemos a través de la Biblia que Dios le hizo el llamado a muchos hombres y mujeres. Entre ellos vemos a Abraham, vemos a Moisés entre tantos llamados que Dios hizo, a Pedro, a Pablo, a cada uno de estos hombres Dios los llamó en diferentes circunstancias. Abraham, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 12, que Abraham vivía con su esposa,
vivía con su familia, no tenía hijos porque su esposa era estéril, pero un día Dios decide hablarle a un hombre llamado Abraham y le dice que él va a ser bendición para todas las familias del mundo. Y desde ese momento Dios tenía un propósito muy grande, que a través de él el mundo iba a conocer quién era Dios. Porque de ese hombre llamado Abraham viene lo que es el país de Israel, los judíos, de donde vino Jesús, los profetas. Dios eligió primero a este hombre. Abraham miró hacia abajo y dijo: voy a elegir a este hombre para que a través de él y su descendencia bendiga a todas las familias del mundo. Abraham se le reconoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque un día que escuchó a Dios, Dios le dijo: sal de donde vives y vete a otro lugar. Y se levantó un día y le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Escuché que hay un Dios que me llama y que nos tenemos que salir de aquí. Y empacaron sus cosas y vámonos, sin saber a dónde, porque Dios no le dijo, escuche bien, Dios cuando nos llama nos dice todo. Le dijo: tú sal de tu casa, yo te voy a indicar dónde tienes que ir. Y sale caminando. Imagino que los amigos, los vecinos le decían: oye Abraham, ¿a dónde vas? Pues no sé. Imagínese, así es Dios, tiene el sentido del humor. Dios no nos dice todo. Y ahí va Abraham con todas las cosas. Imagínese que usted salga de viaje y que le pregunten: ¿a dónde vas? Usted diga: no, pues no sé para dónde. Pero es interesante caminar por fe. Cuando usted sigue a Dios y ve en el camino de Dios: oye, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Mira todos los problemas que tiene, no te alcanza para pagar la renta, mira, y sigues yendo a buscar a Dios. ¿Para qué sigues por ese camino? Muchas veces no entendemos cómo poder dar una respuesta a aquellos que nos preguntan el por qué. Hay veces que no podemos. Hay ocasiones que podemos responder y decir: es que Dios tiene un plan en mi vida y lo estoy descubriendo día tras día. Abraham fue el hombre que caminó por fe. Fue el hombre que creyó en lo que Dios le decía. Mire, tenía 70 años cuando Dios le dijo: vas a ser el padre de una gran multitud. Y dijo Abraham: padre, 70 años con bordón. Y luego no nomás eso, su esposa era estéril y era una anciana. Dice: tú vas a ser el padre de una gran nación. Mira las estrellas, tu descendencia así será tan grande como las estrellas. Y este hombre pudiese haber dudado, tenía razones para dudar. Una mujer ya avanzada en edad, estéril, y un hombre anciano. Y les pregunto yo: ¿Abraham creyó? Abraham creyó. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó. Y sabe, cuando le dijo que su esposa iba a tener un hijo, que lo que Dios les había prometido lo iba a cumplir. Él tenía 70 años, al siguiente año le dio el hijo, no. A los 10 años, no. A los 100 años, 30 años. Dios muchas veces nos pone a prueba, hermanos. Dios pudiese haberle confirmado el milagro y para el siguiente año hubiese quedado embarazada su esposa. ¿Por qué no? Pero Dios dijo: no, esa no es la forma que yo voy a trabajar. Pudiese haber dicho Dios: 5 años es suficiente. A ver si él confía. A ver si sigue creyendo que yo voy a hacer lo que le prometí. Pasaron 5, 10, 15, 20. Y Abraham seguía creyendo en las promesas de Dios. El padre de la fe. Hay que creer en las promesas de Dios, que lo que Él nos pide y lo que Él nos dice, Él lo cumple. Bueno, ese fue Abraham. A la edad de 100 años, su esposa tuvo su primer hijo. Mire, esa es la fe de los hombres que nos muestra cómo atendieron al llamado de Dios. Después vemos a Moisés. Moisés, ¿dónde estaba cuando Dios le llamó? ¿Recuerdan ustedes dónde estaba? Andaba en el desierto. Y ahí Dios le llamó a través de una zarza que estaba ardiendo. Ahí Moisés recibió el llamado de Dios. Muchas veces nosotros recibimos el llamado de Dios también en el desierto. En el desierto de nuestros problemas, en el desierto de nuestra enfermedad, en el desierto de nuestra soledad, en el desierto de esa situación difícil, cualquiera que sea. Ahí cuando nos sentimos solos y abatidos y quizás hemos fracasado una y otra vez y las cosas no han salido bien en nuestra vida matrimonial, nuestra vida
ha ido de mal en peor, en ese desierto, ahí muchas veces Dios nos llama. Dios le habló a Moisés en el desierto. Dios le habló a Moisés allí en el desierto y le hizo un llamado muy especial. Él iba a ser el hombre, el instrumento para liberar al pueblo de Israel. No se crea que cuando usted se encuentre en el desierto de problemas, ya se acabó todo. Puede ser que ese sea el inicio de cuando usted va a ser usado por Dios para liberar a otros que están esclavizados. Quizás Moisés pudo decir, Moisés ya no era un hombre joven, ya era un hombre que ya tenía muchos años. Estaba en el desierto, yo que su vida decía, ya no tiene sentido, pues aquí trabajando, cuidando, andaba cuidando los animales de su suegro, Jetro. Y andaba en el desierto, y ahí en el desierto Dios decide hablarle. ¿Sabe? Dios nos llama en diferentes momentos de nuestra vida, eso es lo que le quiero decir con esto. Y Dios nos llama en determinado momento, la respuesta es nuestra si queremos responder al llamado de Dios. Moisés respondió al llamado de Dios. Fue un hombre de fe, se le reconoce a Moisés como el hombre más humilde que ha existido. Un hombre sencillo, que cuando escuchó el llamado de Dios, le dijo, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablarle yo al faraón si ni sé hablar? O sea, siempre nosotros nos vemos limitados, pero cuando Dios nos llama por algo, Él nos dará las capacidades para realizar el trabajo, hermanos. Y Dios le dice, ¿quién es el que le da el habla al mudo? ¿Quién puede darle el habla al mudo? Solamente Dios. Pero aquí está Moisés diciéndole, oye Señor, ¿no sabes de una enfermedad que es tartamudo? Muchas veces nosotros le queremos decir al Señor qué es lo que nosotros no podemos hacer, y Dios dice, yo soy capaz de hacer cualquier cosa contigo. Entonces muchas veces nosotros limitamos, queremos limitar a Dios, porque nos vemos nosotros humanamente. Moisés fue un gran instrumento de Dios. Tú quizás, hermano, hermana, puedes ser un instrumento de Dios. Aquí hay muchas personas que están aquí, ¿saben por qué? Porque hubo un Moisés en su familia. Uno de los miembros de su familia podía ser mamá, podía ser papá, pudo ser el hijo, que primero abrió las puertas de su mente y su corazón, y a través de ese hijo, a través de ese padre, a través de esa madre, trajo a los demás que hoy quizás están más cerca de Dios que antes. Ese hombre, esa mujer fueron instrumentos de Dios para liberar a esa familia. Muchos de ustedes están aquí porque alguien de su familia les insistió. Y muchas veces a esa persona que Dios eligió era la persona quizás más perdida de la familia, la persona que menos imaginaban que iba a cambiar. Porque Dios quizás le encontró en el desierto de su vida, en el desierto de su soledad, quizás en el desierto de sus vicios. Y ahí Dios le llamó y vino a ser el instrumento para liberar a toda su familia de las garras del enemigo. Escuchemos el llamado de Dios, hermanos. Dios tiene un propósito en su vida.